el poder salvador de la palabra de Dios. Salmos 19:7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra perfecta de Dios, ella es la única que puede traer salvación al hombre perdido. El alma extraviada solo puede encontrar salvación en la palabra que es perfecta. El salmista declara que la palabra de Dios es perfecta. Ella no necesita añadiduras. Ella no necesita adornos. La palabra de Dios es autoridad porque es la palabra de Dios. También nosotros podemos ver en San Juan capítulo 6 versos 33 cuando dice el Señor Jesucristo: Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo obra en el corazón del pecador para que éste pueda convertirse de las tinieblas a la luz admirable. Y es solamente a través de la palabra de Dios que los pecadores pueden encontrar vida en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma al pecador, es la que opera salvación en la persona que está muerta. Por eso el predicador tiene que predicarla con autoridad, porque la palabra de Dios sobrepasa todo dogma o cualquier cosa que las iglesias quieran poner. Recuerden eso, la palabra de Dios es suficiente para la predicación, para que el perdido pueda conocer la verdad de Dios. Por eso él dice, Jesucristo dice que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Romanos capítulo 10 verso 17 dice: así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. La fe es activada por la palabra de Dios. Cuando es predicada, el pecador escucha la verdad del evangelio en ella, y entonces el pecador puede venir a convicción por el poder transformador del Espíritu Santo. También en Efesios capítulo 1 verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Como podemos entender, es a través de la palabra de Dios. Todo predicador debe de predicar la palabra de Dios. No tiene que predicar sus propias ideas, no tiene que hablar de la psicología del mundo, no. Predica la palabra. Es la palabra poderosa de Dios la que trae salvación, la que convierte al pecador. Es la palabra de Dios la que puede resucitar a los que están muertos y en delitos y pecados. Estos que han creído y que han sido sellados por el Espíritu Santo pertenecen a Dios. Santiago capítulo 1 verso 18 dice: él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Es a través de la palabra que los pecadores se convierten. Es a través de la palabra de Dios que nosotros tenemos nueva vida en Cristo, porque el Espíritu Santo opera poderosamente en la palabra predicada por el evangelio. Es ahí donde nosotros podemos comprender que solamente por la palabra de Dios el hombre tiene salvación. Primero de Pedro capítulo 1 verso 23 nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorrupción, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda hierba todo hombre es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor del campo. Se seca la hierba, pero la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice el mismo el apóstol Pedro: y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciado. Recuerde, no son tradiciones, no es nada, es la palabra de Dios. Predica la palabra, cree la palabra, predícala con autoridad. Esta es la palabra de verdad, la palabra de fe que predicamos, que la persona que cree en Jesucristo como Salvador será salvo.